What's good, beautiful people? It's Victoria here today. Welcome back to another class. Today we are going to learn adverbs of frequency. Hoy vamos a aprender los adverbios de frecuencia, así que es una clase excelente también para repasar el presente simple y viene bastante completa, así que prepárate. Pero igualmente, antes de comenzar, te quería recordar de que te suscribas, no dejes de suscribirte para recibir clases todas las semanas, y también me puedes encontrar en Instagram en @inglés con Victoria para clases diarias, tips y demás, ¿ok? Bueno, let's get started. Bueno, hoy vamos a aprender los adverbios de frecuencia en inglés, conocidos como adverbs of frequency. La agenda para hoy es la siguiente. Primero vamos a familiarizarnos con la función de los adverbios en general, aprender los adverbios de frecuencia en particular. Vamos a aprender dónde se usan estos adverbios de frecuencia en la oración, y también vamos a familiarizarnos con los adverbios de frecuencia exacta, y por último vamos a realizar una práctica guiada. Así que hoy es una clase muy completa. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, donde vamos a reflexionar cuál es la función de los adverbios en una oración. Puede que lo tengas muy en claro, como puede que no. Ambos casos están perfectos. Así que ahora vamos a ver qué función tienen los adverbios. Los adverbios modifican al verbo de la oración, a los adjetivos y a los adverbios mismos. Cuando digo modificar, digo agregar información relacionada con el verbo que modifica, con el adjetivo o con el adverbio. También existen distintas categorías de adverbios que forman grupos con una función determinada. Por ejemplo, hoy vamos a aprender la categoría o tipo de adverbios de frecuencia, pero hay otros que son de lugar, de manera o de tiempo. Bueno, después de esta clase vas a saber cuándo y cómo usar estos adverbios de frecuencia y de frecuencia exacta. Si me venís siguiendo por Instagram en @inglés con Victoria, ya sabrás que siempre aconsejo realizar distintos tipos de estudio, prácticas y revisiones. Bueno, esta clase, después de haberla visto y haber hecho la práctica, recomiendo ponerla en una lista de revisión. La puedes hacer aquí mismo en YouTube o programarla en tu calendario para volver a ella más adelante. Hay algunos conceptos que les vas a encontrar más sentido hoy y otros los vas a encontrar más sentido en un futuro cuando empieces a internalizar ciertas reglas del idioma. Bueno, vamos a comenzar con los adverbios de frecuencia. Estos adverbios van a modificar a los verbos solamente. No modifican adjetivos ni adverbios. Los adverbios de frecuencia solo modifican a los verbos. Y el tipo de información extra que comunican es, como su nombre lo indica, es la frecuencia con la cual uno está realizando ciertas actividades. Por eso lo llaman adverbios de frecuencia. Ahora vamos a ver cuáles son. El paso número 2, vamos a aprender todos los adverbios de frecuencia. Los vamos a agrupar desde los que tienen una frecuencia bien alta hasta los que su frecuencia es nula o inexistente. So repeat after me to practice pronunciation. Always is at the top. So the frequency is 100%. Always. Luego le sigue usually, normally and generally. Después tenemos otro grupo con un poquito menos de frecuencia. Often, frequently, regularly. Una vez más. Often, frequently, regularly. Luego tenemos sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, infrequently, y por último, como cero, con una frecuencia nula, never. Estos adverbios muchas veces van a responder preguntas como How often do you go to the gym? Or do you often go to the gym? Or do you often go to the cinema? O los vamos a usar en oraciones cuando queremos mencionar la frecuencia con la cual realizamos ciertas actividades, como por ejemplo I usually get up early on Saturdays.
Vamos a ver ahora dónde ubicar estos adverbios de frecuencia en la oración. Position of adverbs of frequency. Como regla general, vamos a usar estos adverbios antes del verbo principal y después del verbo to be. Si no te quieres memorizar todo el resto de las reglas, está bien, pero estas sí. Los adverbios de frecuencia van a ser usados antes del verbo principal o después del verbo to be. I usually get up early on Saturdays o I am always happy on Saturdays. Podemos ver que el adverbio usually and always tienen distintas posiciones. Bueno, también vamos a encontrar otras posiciones comunes y las vamos a ver ahora. Por ejemplo, al comienzo de la oración cuando usamos occasionally, often, sometimes, usually and always. Estos adverbios se pueden usar al comienzo de la oración. Always wash your hands when you arrive home. Sometimes I like to read in the mornings. También los podemos usar al final de la oración cuando usamos los adverbios frequently, occasionally and sometimes. We get together sometimes. I watch movies occasionally. Bueno, entre el sujeto y el verbo principal usamos always, often, usually, seldom, rarely and never. Por ejemplo, I rarely go out or we usually go to a restaurant on Sundays. Una cosa importante para destacar acá es el uso de hardly ever y never. Estos son negativos, tienen un significado negativo, por lo que lo vamos a usar con un verbo en afirmativo, no en negativo. They hardly ever arrive late. She never wants to help. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los adverbios de frecuencia exacta. Otros adverbios o frases adverbiales de frecuencia son los que indican una frecuencia exacta, definida. Cuando nosotros decimos always, decimos usually, no estamos dando una frecuencia exacta, sino estamos dando una idea, usualmente. Pero si queremos dar la frecuencia exacta, se puede hacer con otras frases adverbiales. Por ejemplo, con los adverbs of definite frequency. Y estos son every day, every month, every year, every summer, once a month, once a week, once a year, twice a year, 3 times a year. Y acá hay algo que quiero mostrar con el once, twice, and then 3 times, que con once and twice ya con eso es suficiente. Una vez, 2 veces, once or twice. Pero ya cuando empiezo a decir 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces, voy a dar el número que conocemos en inglés, como en este caso 3, y la palabra times, 3 times. Y luego puede ser 3 times a day, puede ser 3 times a month, 3 times a year. Hay distintas posibilidades. Luego tenemos every other week or every other month. Esto sería una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. O un mes sí, un mes no. Most of the time, la mayoría del tiempo. Daily, on a daily basis, diariamente. Monthly, mensualmente. From time to time, from time to time. De vez en cuando, from time to time. Every now and again, lo mismo, son muy similares, from time to time, every now and again, or once in a while, una vez cada tanto. Acá quería incluir unas frases para marcar bien el I go for a run once a week or I go for a run 3 times a week or per week, para mostrar otra vez el tema del once, twice, y a partir de 3 podemos usar 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, 20 times. No importa la cantidad del número, lo importante es que sea arriba del 3 o arriba del 2 y luego pongo la palabra time en plural, times.
Bueno, por lo general estas frases van a ir al final de la oración, aunque a veces las podemos encontrar o escuchar al principio. Es muy común usar estas frases y palabras con el presente simple, ya que justamente están marcando la frecuencia con la que uno realiza una acción o un hábito. Si necesitas un entrenamiento más completo para desarrollar las destrezas básicas de una comunicación exitosa en inglés, mientras que incorporas el presente simple, te dejo el link debajo para ir al entrenamiento ahora mismo. Bueno, llegó el momento de la práctica, ¿sí? Vamos a hacer 2 actividades distintas. La primera va a ser pensar en tu rutina diaria, en esas actividades que haces con una frecuencia determinada, y también quiero que pienses en la rutina de otra persona. Puede ser tu pareja, alguien de tu familia. La idea es que podamos pensar la rutina en primera persona y también en tercera persona, que a veces es lo que más nos cuesta recordar del presente simple. Bueno, te dejo un ejemplo, ¿sí? A modo de inspiración y de guía. Por ejemplo, dice, I usually wake up at 6:30, but my husband wakes up at 7 a.m. Ustedes continúan, ¿sí? Con sus rutinas en particulares y su información específica. Y la segunda actividad va a ser responder algunas preguntas. También dejo las preguntas abajo en la caja de descripción, por si las prefieren ver desde ahí, o copiar y pegar y después les responden en los comentarios. Y las preguntas son las siguientes. How often do you listen to the radio in the car? Y de paso practicamos un poquito de preposiciones. How often do you read the newspaper in the morning? How often does your friend drink black coffee? How often do you make dinner? How often do you have ice cream for lunch? How often do you watch Netflix? How often do you go to the beach? How often do you travel abroad? And that's all. Eso es todo. ¿Ok? So, espero ver sus comentarios y sus respuestas. Así que, hasta la próxima. Bye bye.